Muy buenos días a todos. Bueno, ayer fue día de campaña de los árbitros, ¿ok? El día después de la denuncia fake que había pregonado el trompetero Isaac Fouto y la cosa se quedó en un escrito, como ya advertimos aquí, aquel día hace 3 semanas o así que lo dijo, pues ayer hubo campañita y bueno, rueda de prensa del CTA, de Medina Corleone de Cantalejo, y por la noche, hace unas horas, HH, Hernández, el oxidado, Zanahorio, estuvo en la COPE. Vamos a ver lo que dijeron unos y otros. Lo de la COPE es muy singular. Yo he escuchado la entrevista 2 veces y algunos tramos 3. Creo, sinceramente, que el colegiado sabía las preguntas que le iba a hacer Castaño. Lo creo, sinceramente. Y hay una pregunta solo donde se encuentra incómodo, que es cuando la persona que está a cargo de los mensajes de los oyentes le hace una pregunta que se nota claramente que se encuentra incómodo, incluso dice, de esto no se habla, el tema de jugadas concretas. Pero el resto las lleva preparadas, seguro. Y vamos a ver también en esa entrevista cómo la diferencia clara de estos días atrás de las entrevistas que se le hicieron a jugadores del Madrid, como Rodrigo o José Lu, en las convocatorias con las selecciones, siempre buscando el chascarrillo, el titular y las risas. Y qué respeto con el señor colegiado. Vamos a analizarlo dentro vídeo, darle al play. Bien, Hernández, Undiano Mañenco y Clos Gómez comparecían en una rueda de prensa de estas del CTA de baño y masaje y bueno, hablaba de diferentes cosas, siempre sus mensajes, de que, por ejemplo, que los penaltis por contacto físico han descendido este año y sin embargo han subido los de contacto por mano. Bueno, puede ser. Seguramente que si vemos las estadísticas será así, menos cuando es contra el Real Madrid, porque el otro día contra el Valencia, con una mano así extendida, no la pitaron. Son fantásticos. Y bueno, vendiendo siempre lo suyo, ¿no? Que el tema Negreira ha hecho muchísimo daño, que han pasado momentos muy malos en esa casa, en el CTA y en la Federación, y lo seguirán pasando, por supuesto que sí. Cantalejo es de esas personas que cuando trata de ser amable se nota que es impostado, no le sale, no convence. Hay gente que incluso tiene esa habilidad de ser camaleónico y poder comportarse en cada momento como conviene, pero él no, es tan tosco que no vale para eso. Hay momentos donde a lo mejor lleva unos minutos con un discurso muy amable y tal, y de repente es que sale su personalidad. El tema, por ejemplo, cuando le preguntan por la sala Bor, se molesta y dice, Xavi, Ancelotti y Simeone no conocen la sala Bor, igual que yo no conozco sus vestuarios. No puede renegar de lo que es un garrulo, literal. Clos Gómez habló también de que, en fin, que se había ampliado el tiempo de descuento y que cada vez se iba a ampliar más. Hablaron también del respeto que los árbitros le tienen a los entrenadores. Sí, seguro que sí. Todo el comité le tiene mucho respeto, por eso no pueden hablar. Por eso Ancelotti tiene que ser irónico y bueno, muchos entrenadores cada semana se tienen que guardar cosas. Porque ya hemos visto las sanciones que les pueden caer. A la mínima que dicen, bomba, 4 partidos. Siempre que no sea Xavi, claro. Y sobre el tema de los audios, pues es increíble. Lo que era imposible poner no se podían porque
la International Board prohibía poner los audios cuando jamás los prohibió, ahora van a implementar novedades. La presión del juez Aguirre y la presión mediática es la mejor medicina para estos tíos, porque resulta que lo que no se podía hacer en un principio, ahora sí se puede hacer. ¿Entendéis? Es aferrarse a su puesto. Mira, estarían dispuestos a cualquier cosa por mantener la poltrona. Van a poner los audios, van a hacer lo que sea por seguir ahí. En un momento dado dijo que había puesto su cargo a disposición de Rubiales, pero que el nuevo presidente le dijo que se quedara. Eso quería verlo yo. Y en fin, y así todo, hasta que llegó un momento que hizo una declaración que es una recogida de cable importante. ¿Recordáis cuando los árbitros eran todos familia y todo lo de Negreira era mentira porque Negreira no pintaba nada? Vamos a ver cómo si pinta después en la entrevista de HH y tal y cual, y todo era falso y cerraron filas y tal. Ahora ya no hay tantas filas cerradas. Ponían la mano en el fuego, ya no hay poner mano en el fuego. Y de repente pues dice esto, que el que la haga, que la pague. Y si hay algún árbitro involucrado, que lo pague. Esto hace pocas fechas en Cantalejo era imposible. Por eso esa denuncia al juez no fue denuncia, sino un escrito. Porque saben que algo hay y acabará saliendo. Vamos a escucharlo. Lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva. Y que quien lo haya hecho, que lo pague. Sea de la familia Negreira, sea del Barcelona, o sea quien sea. Y si hay alguien más, y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague al máximo grado que la justicia estipule. Somos los que estamos más interesados en esto, porque de verdad, nosotros vamos a los campos. Yo no puedo ir al fútbol, desgraciadamente. Lo que más me he perdido siendo presidente es que no puedo ir al fútbol por motivos obvios, ¿no? Pero nuestros árbitros profesionales van al campo, están protegidos, tienen policía, tienen seguridad privada. Pero quien va a los campos de otro nivel, de nuestros hijos y tal, está viviendo cómo la gente le dice a un crío que está empezando, a una chica que está empezando, Negreira. Cómo hemos cambiado, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar a Hernández, que estuvo en la noche por la COPE, en la COPE con Juanma Castaño, y como os he dicho en la entrada, las preguntas, vamos, se las habían pasado seguro. Pero bueno, vamos a ver porque dijo cosas muy interesantes. Vamos a ver diferentes cortes. Empezamos por la fecha del 15 de febrero, que la tiene muy marcada, que es cuando explota lo del caso Negreira. Y vamos a ver lo que dice. ¿Esa fecha? Completamente. Me hablas de esa fecha, que es la fecha en la que se destapa el caso Negreira. Correcto, el 15 de febrero, si no recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal, 15 de febrero. ¿Os cambió la vida a todos esa fecha? Completamente. Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Tanto es así que recuerdo perfectamente la fecha. Y la verdad que en un primer momento, cuando saltó la noticia y nos enteramos, honestamente yo lo primero que pensé que era como dice Isaac, una fake news. Y a medida que iban pasando las horas, iban saliendo informaciones y se iba contrastando que no era una fake news, empiezas a pensar, bueno, estará manipulado, estará sacado fuera de contexto, hasta que te das cuenta que no, que es una realidad. Es como al que le es infiel, ¿no? Que dice, vamos a ver, esto ha pasado, primero tengo que verlo con mis ojos, y cuando ya te das cuenta que es la realidad, a partir de ahí es digerirlo, aceptarlo, empezar a aceptar que eso ha ocurrido, que ha habido alguien que era miembro de tu organización que a la vez tenía un acuerdo, digamos, económico con un club, que eso ya, independientemente de que sea legal o no, ahí entrarán los jueces a dictaminarlo, un acuerdo económico entre alguien que forma parte del colectivo arbitral y un club está completamente fuera de lugar y es un conflicto de intereses
horroroso, que daña muchísimo la imagen de nuestro colectivo, independientemente de que sea lícito, no hablo de que no lo sea, y evidentemente tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir el colectivo arbitral español hasta el día 15 de febrero. Teníamos que aceptar que dijéramos que somos muy malos. Si hay gente que lo piensa, tenemos que aceptarlo, y así lo aceptamos. Pero presumíamos, yo recuerdo ir a los colegios con los niños y presumir única y exclusivamente de que como colectivo éramos un colectivo independiente, un colectivo objetivo, limpio, sin ningún caso de ningún tipo en la historia. Sigo presumiendo de colectivo porque pongo la mano en el fuego por todos los compañeros, pero evidentemente ya no podemos presumir cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando. Insisto, ya se verá si lícita o ilícitamente, no seré yo el encargado de decirlo. Vamos a ver, hombre, si es un conflicto de intereses que está fuera de lugar y es intolerable, ¿cómo carajo va a ser legal? ¿O cómo dejas la duda de que pueda ser legal? Tú mismo lo has dicho, un equipo está pagando al vicepresidente de los árbitros. Si es un claro conflicto de intereses, como tú bien dices, ¿cómo carajo va a quedar una puerta abierta para que sea legal? ¿Cojones? Presumir de colectivo. Un colectivo limpio, dices. Sin ninguna mancha. Ay, qué joderse. Hasta el momento. Lo de Gracia Redondo, ¿qué fue en Tenerife? Lo de García de Loza, lo de Puentes Leira. Eso no son manchas. Un escándalo a nivel, vamos, de aquella fue tremendo. Se vio en toda Europa. Lo de la mano de Messi, que no le dio una liga de milagro. El saldo arbitral de los últimos años. Colectivo limpio y sin mancha. Decir que es un claro conflicto de intereses y que es intolerable porque lo es, y después decir que a lo mejor es legal, es cojonudo. Su relación con Negreira. Negreira era uno que pasaba por allí y no pintaba nada, o realmente a estas alturas ya empiezan a decir lo que realmente era. Igual que Cantalejo, que ya asume que puede ser que haya alguien metido en la trama, algún árbitro, o bueno, ya no hay aquella unión cerrada como había. HH viene a refrendar aquello que hemos dicho muchos, que Negreira sí tenía que ver y que sí influía sobre ellos, adentro ahí. Tú coincidiste con Negreira en la federación, claro. Sí, yo subí a Segunda División B en 2004, a Segunda División en 2007 y a Primera División en 2012. ¿Y tu contacto con Negreira cuál era? Pues el que se ha venido explicando, y es absolutamente cierto. Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional, tanto a la Segunda División como a la Primera División, a final de temporada, para decir si estabas descendido o ascendido. Ese era el contacto real que tenías tú si conseguías tu objetivo de subir o si eras descendido, y a partir de ahí coincidías con él 4 veces al año. Una en verano, en Santander, en nuestra concentración de Santander, otra en las pruebas físicas de noviembre, que son las que estamos ahora, otra en las de febrero y otra en las de marzo-abril, porque antiguamente se hacían 4 convocatorias. Y en una de ellas, en las de febrero, te reunías con él y los otros 2 vicepresidentes, y en esa pequeña reunión de no más de 1 minuto te decían qué grupo de la clasificación ibas. Si estabas bien clasificado, estabas en el 1, era buena señal. Si estabas en el 2, estabas en media tabla, y si estabas en el 3, que apretaras, que corría en riesgo tu categoría. Te entregaban un papel en el que ponían el grupo, te hacían firmar ese papel como que lo habías recibido, te llevabas tu papel, Él te llamaba, ya lo dijo Sánchez Martínez. Él era el que te comunicaba si ascendías o no. Era el que se reunía contigo 4 veces al año. Era el que se reunía contigo en una sala, como también se ha explicado aquí, y él dice, bueno, pues es verdad. Y te decía en qué parte estabas colocado. Como bien ha dicho él, si el primer grupo, el segundo, el tercero. Él era el que aplicaba el índice corruptor con Sánchez Arminio. Y aunque tú fueras un buen árbitro, no hablo de este, de otro cualquiera, te podía quitar puntos y subir al que él quería, joder, sin ningún criterio. Entonces, ¿pintaba o no pintaba? Cuando era él el encargado directo de hablar contigo y decirte dónde estabas colocado y decirte si aprieta que te vas a segunda. Influía, lógicamente, en tu tema profesional, tu sueldo y demás.
¿Pintaba o no pintaba? Pues ahora estamos viendo que sí pintaba. Y ahora estamos viendo que ustedes mintieron. Su presidente, Medina Corleone de Cantalejo, mintió desde el principio. Entonces sí pintaba. Por eso el juez no le creyó su declaración en el juzgado, diciendo que pasaba por allí. No pasaba por allí, lo está diciendo un árbitro. Y ya lo dijeron otros antes. Son ustedes un atajo de mentirosos que han intentado escurrir el bulto, y como el juez Negreira ha hecho presa y no suelta, ahora empiezan a alargar poco a poco. No vaya a ser que esto vaya para adelante y sálvese quien pueda. ¿Ah? Colectivo limpio, decía. Y después, claro, Castaño, para terminar, no puede dejar pasar, hombre, lo de Real Madrid Televisión. Entonces, claro, le dice: tú, que has sido uno de los más atacados, ¿cómo te sientes con el tema de Real Madrid Televisión? Y para aquí, para allá, para que el otro suelte su discurso. Además, se nota claramente que lo lleva preparado. Y repito, fijaros en la diferencia cuando entrevista a jugadores del Real Madrid, como fue con Rodrigo o José Lu estas semanas. Siempre buscando y... La diferencia, vais a notar la diferencia. Y como el otro lo lleva totalmente preparado, no pasa nada y tal y cual, pero no es la mejor situación para un árbitro, y larga el mensaje populista de las categorías inferiores, que, ojo, ya dije en vídeos anteriores que en eso estoy de acuerdo con ellos. Ahí es donde hay que proteger a los árbitros, porque estos de primera y segunda son unos privilegiados, lo tienen todo. Pero tienen que meter esto, porque saben que hacen reflexionar a las personas. Son manipuladores de primera. Eres uno de los árbitros más criticados por la, digamos, la prensa más dura del Real Madrid. Eres uno de los árbitros que protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Has visto alguno de los que te han dedicado? Sí, he visto alguno, por supuesto. Al final te llega. Uno vive al margen, pero al final te acaba llegando. ¿Qué sientes cuando ves esos vídeos que forman parte del canal oficial, de la televisión oficial de un club como el Madrid? Yo, honestamente, llevo 30 años arbitrando, y todos los que estamos en primera división tenemos una dilatada experiencia, muchos años aguantando carretas y carretones, y lo que diga un vídeo de este tipo, honestamente, no nos afecta. Esa es la realidad. Creo que no es el escenario perfecto para arbitrar un partido de fútbol, y ya no por nosotros, sino por la crispación que se genera, y no hablo solo del Real Madrid. Hablo de todos estos titulares, todos estos medios, todos estos community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos, o de la mayoría, y generan un caldo de cultivo que es súper negativo, ya no para nosotros que vamos con seguridad al campo, sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana. Y eso de decir que no, esto no afecta en el fútbol base, créanme que sí afecta, porque al final están poniendo a la imagen del árbitro como alguien, como un enemigo, y eso es súper negativo, ya no para nosotros, que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas. De mí se han dicho barbaridades antes del 15 de febrero, barbaridades, y me han resbalado siempre, porque sé que va en parte... Y por último, esa pregunta que se nota que no tenía preparada, que es cuando le llega la pregunta de un oyente, eso no lo calcularon. Y llega la pregunta de un oyente y le preguntan: oye, macho, ¿por qué anulaste el gol de Bale en el Camp Nou, en aquel salto con Jordi Alba? Hostias, no le gustó un carajo. Fue un directo al hígado que hizo... Bueno, de esto no se habla, pero bueno, como van a decir lo que sea, pues lo voy a comentar y tal. Y entonces reconoce que se equivocó. Igual que se equivocó en aquel penalti en la mano aquella extendida al Atlético de Madrid, en el remate de Ramos, que nos jodió una liga y muchas otras cosas. Pero como no la llevaba preparada, y tampoco debe tener muchas luces, no supo salir por el margen, por la tangente, no cogió... Se nota que está ganando tiempo cuando dice, bueno, de esto no se habla, tal, y de repente dice, bueno, ya no tengo salida, y reconoce un error. Vamos a verlo. Te dice Alejandro que cómo pudiste anular aquel gol de Bale en el Camp Nou simplemente por saltar más y por ser más alto que Jordi Alba.
Vale, la verdad es que se suele decir normalmente, no se habla de jugadas. Mira, sinceramente yo ya... No, pero ya han prescrito. Estas ya son de jugadas de estadio vintage. No, pero es que de verdad, es que ya llega un momento que como no se puede, o sea, no se puede hablar peor de uno, pues ya que digan lo que quieran, ¿no? Es una acción en la que yo veo frontal, yo veo un salto y yo veo el brazo erróneamente, perito mal la acción, y veo un brazo golpeando en la cara de Jordi Alba. Y eso es lo que veo yo. Y ese tipo de acciones en las que hay un salto del delantero con el defensa, normalmente como árbitro, siempre se perciben como más infracción de lo que realmente fue. Yo en el campo lo tuve clarísimo. Tuve la sensación, la certeza, porque era una imagen frontal y una foto. Pero después la ves en dinámica y el contacto es muy leve, es un contacto que se produce, pero se produce y desaparece. Bien pitado. Y por lo tanto no es bien infracción. Pitado. No, Mira, estuvo muy mal pitado. A David le gusta. Estuvo muy mal pitado y es una época en la que no existía VAR y probablemente si hubiera existido VAR me hubieran llamado para cancelarlo. Y evidentemente me equivoqué y es la realidad. Y creo que lo reconocí en 2017, me hicieron entrevistas cuando iba a pitar mi segundo clásico, me hablaron de esto y dije, mira, hubo errores porque siempre los hay. Intentaremos que en este segundo clásico no los haya. A ver, Bueno, en definitiva, todos estos señores, el CTA, los árbitros y toda esta gente, y mucha gente de la federación, han negado algo que es evidente. Y que el juez anda detrás de eso, que es una corrupción sistémica. No sé si de 20 personas, si de 10, de 5 o de 3, no lo sé. Pero lo que está claro es que ellos se dan cuenta y saben mejor que nadie que algo hay. Los propios árbitros saben cómo los subían y los bajaban. Ellos mismos, en petit comité, hablan de esto. Han salido árbitros que ya no están en el colectivo criticando y diciendo cuáles eran las artes de esta gente. Y el señor Medina de Cantalejo es uno de los que ha estado siempre ahí mamando porque es un hijo de Negreira y ha negado desde el principio todo lo que es evidente. Precisamente por esto, por no ser claros, tienen este problema. Porque cuando la Guardia Civil fue a hacer un registro en la Federación, en el CTA, este señor se quedó atrincherado en iba a decir en el armario de la habitación, pero en un hotel, allí se quedó. Y que se coman el marrón allí que yo no voy. Este cobarde que sale y verborrea muchas veces, aquel día se quedó atrincherado en el hotel. Y fueron negando todo. Y mintiendo. Y ahora, poco a poco, no son capaces de llevar por el redil a todas las ovejas, porque ya hay árbitros que dicen, ay. El otro día creo que era, es que no sé qué otro árbitro fue, en activo, no sé si fue Manolete, que dijo el que la haya hecho que la pague. Y hoy ya lo ha dicho el propio Cantalejo. Aquí hay lío, pero vamos.